Hola Rodrigo, buen día, bienvenido. Buenos días, profe. ¿Qué dice la buena vida Costco? Nada, profe, aún no regreso a trabajar. Ah, ¿todavía estás de incapacidad? Sí, Ouch, pero ya sigues mejor. ya yo puedo caminar, que es lo bueno. Ahora sí que dice tu mal paso. Sí, de hecho. No, pues cuídate porque yo conozco muchas chicas que así les han dicho y ya luego ahí andan cargando pañalera. ¿Cómo cree? Pati, buen día, bienvenida. Hola, profesor. Buenos días.
Bueno, pues yo creo que vamos iniciándole este día, si no se nos termina el tiempo. Pati, ¿cuáles fueron las dos herramientas que vimos la clase pasada? Las dos herramientas para la gestión de calidad. Bueno, una de ellas fue la de el diagrama de pescado, o mejor conocido como ¿qué? Ishikawa, Sí, muy bien. que fue creado en 1943. Y se basa en o está apoyado en 6 áreas que son la mano de obra, am, eh, el medio ambiente, lo que son los métodos, los materiales, las medidas y lo que es la maquinaria. Y bueno, estuvimos, y estas nos ayudan a buscar, bueno, cuando se nos presenta un problema, nos permite ver las causas de ese problema y para poder buscar ese mejoramiento o nuevas respuestas o soluciones a estos problemas. Ajá. Y bueno, y de la otra herramienta, la verdad no me acuerdo muy bien. Ok, a ver, nada más una observación. Esas seis cosas de las que hablaba son los elementos que normalmente conforman una organización. Anteriormente nacieron llamándose las 4 M's, materiales, money, en inglés estaba, materiales, mano de obra, dinero, recursos, obviamente la mano de obra y los métodos. Originalmente se le llamaron las 4 M. Sin embargo, en los últimos años se le agregaron 2 M's más, que son precisamente los medios y el medio ambiente, que ya se está reconociendo como un factor importante de influencia. Entonces, la espina de pescado, en la cabeza se pone el problema que queremos resolver y le tratamos de identificar algún origen a ese problema dentro de estas 6 M's, dentro de estos 6 factores que pueden estar influenciando para que se esté presentando el problema. Solamente como observación, para que lo tengan bien claro, ¿por qué son esas 6 M's? No significa que forzosamente cualquier problema tenga su origen en las 6. Puede ser que solo esté en 2, en 3, en 5 o en las 6. No forzosamente tiene que haber una causa en todas las 6. Eso también es importante. Ok, Rodrigo, platícanos cuáles fueron las dos primeras herramientas de las que platicamos, por favor. Del que estuvimos trabajando del diagrama, profe. Sí, las dos primeras herramientas del tema 4. Eso de no llevar apuntes, ¿verdad? Perdón, es la mano de obra y materiales. No, me refiero, esa fue una herramienta. El diagrama de Chicago o espina de pescado o diagrama causa-efecto, que también se le llama así, habla de estas 6 M's, pero antes de esta herramienta vimos otras dos. ¿Cuáles fueron? A rayos. Por eso te digo que eso de no llevar apuntes y de no revisar el material y de no escuchar las clases, bueno. Mira, vas a ver quién va a contestar.
Kelly, ¿nos haces el favor? Sí, profe. La primera herramienta fue las hojas de comprobación y la segunda el histograma. En las hojas de comprobación vimos que servían para llevar el control de los datos de la organización y sus ventajas, que una de ellas es facilitar el registro de los datos de forma fácil y comprensible. Y en el histograma vimos que era una herramienta usada para representar una distribución por medio de barras de la altura de la barra, que es la función de la frecuencia eje Y y del rango eje X. Y pues ya de ahí vimos cómo se utiliza el histograma. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Ya ves, Gonzalo? Ya ves, ahí tienes. Solamente también una, una precisión. La primera hoja, la hoja de control, la hoja de verificación, de checklist, como le queramos llamar, porque tiene todos esos nombres, más que para llevar un control, sirve, lo dijiste posteriormente, para recopilar información. O sea, esta hoja nos ayuda a traer información de un proceso, de un sistema, a irla registrando, para posteriormente hacer análisis. Ya al acomodarla, al manejarla de cierta forma, nos puede dar información de primera mano acerca de lo que está ocurriendo dentro de ese proceso, dentro de ese sistema. Más que para controlar, reitero, sirve para registrar información, para asentarla. Y a partir de ahí, esta hoja puede ser nuestra materia prima, nuestra entrada, nuestra base de datos para construir cualquiera de las siguientes herramientas que estamos viendo. Entonces, eso es importante. Y en cuanto al histograma, efectivamente, es una manera gráfica de mostrar una serie de datos. Características principales, nos muestra la dispersión. ¿Quién me dice qué es dispersión? Así rápido y fácil. ¿Qué es la dispersión? Rodrigo Santiago, buenos días. ¿Qué es la dispersión? Ah, Gonzalito, también ya llegaste. Perdón, buenos días. ¿Qué es la dispersión en una gráfica, concretamente en el histograma? ¿No? ¿Nadie? La dispersión en este caso, aquí tengo la respuesta. Buenos días. La dispersión es el rango de valores en el que se está moviendo una variable. En este caso, valor mínimo, valor máximo. Entre estos valores está la dispersión de un sistema, de un algo, de un proceso, ¿sí? Entonces, en el histograma nos muestra de entrada la dispersión. ¿Cuáles son los valores mínimos? ¿Cuáles son los valores máximos? Y obviamente nos muestra la moda, como en algún momento Rodrigo nos lo decía, que no es otra cosa más que el valor que más veces se repite. Ese viene siendo la moda. No es una campana de Gauss, no nos muestra un valor medio y después su distribución hacia los lados, sino aquí básicamente nos muestra valor mínimo, valor máximo, cómo están repartidos y la mayor cantidad de veces que ocurrió un fenómeno. Entonces, de manera muy gráfica, nos muestra lo que está ocurriendo, incluyendo su dispersión. Esto es lo que el histograma nos dice y bueno, ya Ishikawa nos lo explicó muy claramente, Patti. Hoy nos toca hablar de diagrama de Pareto. Gonzalito, para que vayas agarrando calor, ayúdanos por favor con esta primera diapositiva. Ok, diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una variación del histograma tradicional, puesto que en el Pareto se ordenan los datos por su frecuencia de mayor a menor. El principio de Pareto, también conocido como la regla 80-20,
enunció en su momento que el 20% de la población poseía el 80% de la riqueza. Correcto. Entonces, el histograma simple y sencillamente nos muestra los datos acomodados en cuanto a su dispersión, valor mínimo, valor máximo y lo que esté ocurriendo con mayor frecuencia. Y el Pareto, por el contrario, lo acomodamos, lo ajustamos para que nos muestre el 80% o los datos de mayor frecuencia de mayor a menor, y de ahí logramos identificar ese famoso 80% de eventos que lo está provocando el 20% de las causas. Ya en algún momento también se los decía, no es así puntual, no es exactísimo el 80 y el 20. Puede haber una variación, sin embargo, todos los estudios que puedan hacer se acercan mucho a esta relación 80-20. Rodrigo, para que vayas calentando garganta, ayúdanos con esta diapositiva, por favor. Rodrigo Santiago. Sí, profe, buenos días. Buenos días, chavos. Dice, evidentemente son datos arbitrarios y presentan variaciones al aplicar la teoría en la práctica. Sin embargo, este principio se aplica con mucho éxito en muchos ámbitos, entre ellos en el control de la calidad, ámbito en el que suele ocurrir que el 20% de los tipos de defectos representan el 80% de las inconformidades. El objetivo de un diagrama de Pareto es el de evidenciar prioridades, puesto que en la práctica suele ser difícil controlar todas las posibles inconformidades de calidad de un producto o servicio. Correcto, muchas gracias. Imagínense los dos Rodrigos que están tratando de controlar todas las inconformidades de sus clientes, o sea, todas las quejas de sus clientes las quieren eliminar completamente, que ya no haya ese tipo, que ya no haya quejas, y entonces vamos a hacer un programa para que no haya quejas. Esto es aspiracional, sí, sin embargo, en la práctica, en la realidad, puede ser bastante complejo. O Pati, cuando atendía chamacos, ¿no? O sea, que no haya quejas de los papás, ninguna, o sea, que no dé motivo para ninguna queja. Esto es un peldaño abajo de lo imposible. Sin embargo, si recabamos información posiblemente con una hoja de comprobación, si recabamos datos, si los agrupamos, los analizamos, es muy probable que podamos encontrar esta relación 80-20, en donde vemos que el 80% de las quejas es porque vienen quemadas las orillas de los molotes, es porque venían medias crudas las pizzas, es porque el chamaco no le terminó de entender a la clase. O sea, eso representa el 80% de las quejas. Digo, dicho de diversas maneras, esa es parte de la gracia, parte del know-how, de la expertise de quien está haciendo el análisis. Tiene que saber traducir, entre comillas, interpretar, entre comillas, lo que nos están diciendo los datos y tratarlos de agrupar bajo un concepto similar, bajo un agrupador se le llama. Entonces, una vez que identificamos que el 80% de las quejas son estas que acabo de mencionar, nos volteamos a analizar qué las provoca. Y entonces nos podemos encontrar que ese 80% de quejas de orillas quemadas en los molotes, pues se debe a que ese día tuvimos una persona nueva que acaba de llegar, que todavía no le agarra la onda a ese megacomalote, que le puso demasiado calor y que forzó de alguna manera la cocción del molote, terminó quemándole las orillas. Entonces, eliminando este defecto, esta causa, perdón, seguramente nos vamos a quitar el 80% de las quejas. En el caso de Rodrigo, pues igual, ¿no? Se durmieron el fin de semana, no prepararon previamente, no aplastaron como nos ha platicado que le hacen,
Y obviamente, pues el fin de semana, pues llegaron a hacer todo el proceso completo, dando por resultado, pues que había tanta gente que le quitaron un poquito de tiempo al horno, dando como resultado eso. Entonces ya sabemos que hay que seguir con esa práctica de aplastar previamente para que el fin de semana no nos agarren las prisas. Y en el caso de Patty, bueno, pues tendremos que encontrar esta forma de que el chamaco salga convencido de que sí le entendió, de que salga contento. Yo no sé si sea a través de alguna asesoría personalizada, yo no sé si sea a través de, le ofrezco mis servicios después de clase, etcétera. El caso es que le pegaremos a ese 20% de las causas. Entonces, Pareto es de lo que se trata, de que identifiquemos en una base de datos, en un conglomerado de información, ¿qué son ese 20% de causas que están generando este 80% de problemas? Ese es el resumen, esa es la esencia de lo que hace esto. Y aquí viene un ejemplo. Le vamos a pedir a Rodrigo Coyotl que nos ayudes leyendo este ejemplo y vamos a tratar de analizarlo. Claro que sí. Dice herramientas para la gestión de calidad. Supongamos que en un proceso se producen refrigeradores. Desea establecer controles sobre los defectos que aparecen en las unidades que salen como producto terminado en la línea de producción. Para ello se hace imperativo determinar cuáles son los defectos más frecuentes. En primer lugar se clasificaron todos los defectos posibles. Motor no detiene, no enfría, burlet de fit, pintura de fit, o bueno, defecto pues. Rayas no funciona, puerta no cierra, gaveta defectuosa, motor no arranca, mala nivelación, puerta defectuosa, otros. Ok, tenemos una serie de problemas, tenemos una serie de defectos. Ya alguien se encargó de irlos identificando, seguramente el área de calidad fue llevando una estadística en una hoja de control, lo más probable, e identificó que estos son los más comunes, estos son los más recurrentes. Sin embargo, les pregunto, ¿con esta información podemos hacer algo? Así como está esta información, ¿podemos tomar alguna decisión? Así tal cual como está. Yo digo que, ¿Sí? ¿Qué hacemos? pues A a ver, lo mejor, ¿qué hacemos? No, a lo mejor no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta información que tenemos? O sea, fíjense bien, ya esto que estamos viendo es una clasificación. No quiere decir que así lo detectó calidad, ¿no? Se hizo una clasificación y se agruparon en estos puntos. Pero a ver, Pati, con esta información, ¿qué hacemos? Si tú fueras la gerente de calidad o la de producción, te muestran esta lista, ¿qué haces? pues se podría decir, ya que está ahorita como está clasificada, Ajá. pues ya empezar a ver cuántas veces se repite ese error, ¿no? Entonces, con esta información así, no podemos hacer nada. Necesitamos algo más. Ok. Y ya que estás tú misma, entonces ahora de mí. ¿Qué te dice esta primera tabla? Después de inspeccionar 88 refrigeradores defectuosos, se obtuvo la siguiente tabla de frecuencias. Pues que puede decir que se clasificó el tipo de defecto y cuántas veces se repitió ese defecto. Y pues dieron un total de 88 defectos. Perfecto, ok. Con esta tabla, con esta primera tabla,
por ejemplo, podríamos construir un histograma. ¿Sí? Podríamos construir, así como está, no. Pero si hablamos de que nos marca la dispersión, que un histograma nos marca la dispersión, ¿cuál sería la dispersión en este ejemplo concreto de los 88, de las 88 fallas de los refrigeradores? ¿Quién me dice? Pues la dispersión es muy alta, profe, va de 1 hasta 36. Ajá. Creo yo que la decisión, que si me pidieran tomar una decisión sobre estas tablas, creo que nos concentraríamos más en ese 36, en la cantidad más alta, para, no sé, reparar ese defecto que tiene. Ok, Bueno, entonces... creo, ¿mande? No, perdón. A ver, entonces tendríamos que hacer un ordenamiento y nos vamos a la tabla segunda, que es lo que ya están viendo. O sea, en la tabla segunda o en la tabla de la derecha, ya acomodamos, ya ordenamos los datos en función de frecuencias de mayor a menor. Ahora sí, síguenos explicando lo que harías, Rodrigo. Pues lo que dice la tabla, pues habría que reparar ese 80%, Ujú. bueno, en sí ese 70% de defectos, porque se repiten 40% de las veces que el motor no detiene. No sé a qué se refieren que no detiene, pero yo creo que nos fijaríamos o nos concentraríamos en resolver ese 36 y ese 27 defectos que tienen pues nuestros refrigeradores. Ujú. ¿A qué se refiere o quién me dice de dónde sale el 40.9 de frecuencia y el 71.6 de frecuencia acumulada en el segundo renglón? ¿A qué se refieren? ¿De dónde salen? ¿Cómo los obtenemos? A ver, sí. ¿Cómo, profe? No entendí su pregunta otra vez. La tabla de la derecha tiene dos columnas, frecuencia y frecuencia acumulada. Sí. ¿De dónde sale la frecuencia? ¿De dónde sale el 40.9, el 30.7? ¿Y de dónde sale el 40.9 y el 71.6? O sea, ¿de dónde salieron esos valores? ¿Cómo se obtiene? Pues es fácil, profe. A El ver. 36 el número 36 de los 88 totales que se contaron en refrigeradores, el 36 representa un 40.9% de ese total. El 27 pues representa el 30.7% del total. La frecuencia acumulada es la suma del 36 y del 27, que representa un 71% del total de datos. Perfectamente bien contestado. En este caso, entonces, esta famosa relación 80-20 se pudiera dar con los dos primeros defectos, con motor no detiene y no enfría. Como yo les decía, no tiene que ser exacto a morir, milimétrico. Con 71.6 de los casos podríamos pensar que la gente va a tener una percepción diferente. Sin embargo, nos podríamos ir incluso al defecto del burlete y atender casi el 82% de los casos. Esta frecuencia acumulada, precisamente, este ejercicio me gustó ponerlo porque, precisamente para explicar esto que yo les decía, el 80-20 no forzosamente es tan justo, tan exacto, que podríamos intentar atender las dos primeras fallas y estaríamos atendiendo alrededor del 80 y sería bastante bueno. Sin embargo, si todavía nos vamos a la siguiente, que por frecuencia la vemos muy bajita, ¿no? 36 y 27, ¡wow! ¡Qué numerote! 9, bueno, puede pasar. Pero si tomamos esos tres defectos, resulta que ahí estamos atendiendo el 80-20. Esto era precisamente para, de alguna manera, que fuera más gráfico el que nos diéramos cuenta cómo
podríamos tomar la decisión en solo irnos en los dos primeros o nos vamos hasta el tercero y prácticamente estamos cumpliendo esta relación de 80-20. Correcto. Hasta acá más o menos nos va quedando claro qué es lo que hemos ido haciendo con los datos, con la información, cómo la hemos manejado para encontrar esta famosa relación 80-20. Bien, profe, vamos bien. Kelly, ¿sí? Sí, profe, hasta ahorita sí. Excelente, gracias. Gonzalo, ¿alguna duda? Sí, ahí vamos captándole con toda confianza. Sí, profe, sí, sí vamos bien. De Pati y de Rodrigo Coyos ni les pregunto porque son muy listos y ellos seguro sí lo captaron. Bueno, seguimos. Acá tenemos entonces ya la tabla anterior, esta tabla de la derecha ya ordenada por frecuencia de mayor a menor, la graficamos para que nos fuera de alguna manera más fácil ver esta relación, este diagrama de Pareto. Esto es en sí un diagrama de Pareto, normalmente es esta gráfica, en donde vemos en la parte de abajo los defectos y la frecuencia, o sea, en el eje de las X los defectos, en el eje de las Y la frecuencia con la que está ocurriendo, y bueno, los números ya los acabamos de revisar, y vemos que tenemos esta famosa relación de 80. Yo no sé si 3 defectos contra el resto de los defectos represente el 20%. Sin embargo, de que el 80% de los problemas está representado en estos 3, es un hecho. Entonces, así es como normalmente cuando nos piden hacer un análisis 80-20 o un diagrama de Pareto, así es como normalmente lo esperamos ver. Una gráfica de este tipo en donde vemos los valores y donde claramente podemos identificar qué es lo de mayor impacto y a donde tenemos en este caso que ir a trabajar. Aquí es en donde tenemos chamba, hay que ir a resolver esto. Entonces, así es como se presenta un diagrama de Pareto. Digo, esto es mucho más gráfico, mucho más amigable. Aquí está muy claro, si esto se lo hubiera presentado en la primera diapositiva, pues hubiera dicho, pues está bien fácil, ¿no? Pues hay que entrarle a esos 3. Pero parte de lo que queremos aprender es de dónde sale, cómo se va construyendo desde cero, con qué tipo de información, luego cómo la podemos organizar precisamente para tener de manera más clara esta relación 80-20. Entonces, esto sería el diagrama de Pareto que nos muestra los principales defectos que están ocasionando el 80% de ellos y pegándole a estas 3 causas, seguramente le bajaríamos tremendamente. Imagínense que quitamos el 36, el 29 y el 5. Y entonces nos queden 5 problemas de pintura, 4 de rayas, 2 de puerta no cierra. O sea, nos quedan números realmente poco representativos. Sin embargo, algo también importante. Una vez que el 80-20 nos ayudó a tomar medidas y que las eliminamos de raíz, regresamos hacia el resto de los defectos, en este caso, precisamente para volver a hacer un 80-20. Ese 80-20 posiblemente sean el 9 y el 5, no sé si alcance el 4, yo creo que entre el 9 y el 5, y otra vez trabajaríamos en eliminar los 2 problemas de burlete y de pintura, y entonces ya nos quedarían 4 de rayas, etcétera, etcétera. Ese es un proceso circular continuo que normalmente se está haciendo en las organizaciones. Vamos atendiendo las prioridades y vamos eliminándolas, y entonces luego vamos atendiendo las que siguen y luego las que siguen, y así en un continuo.
Esa es la manera en la que podemos trabajar de manera más estratégica, más inteligente. De lo contrario, si hiciéramos una lluvia de ideas de, oiga, ¿qué problemas resolveremos? No, pues el del motor, ¿no? Porque el motor es importantísimo. No, pero diría mercadotecnia, pero pues vamos a también las rayas que salen o que la puerta, porque pues eso nos pega en la imagen con el cliente. Podríamos tomar decisiones erróneas y estar perdiendo clientes sin darnos cuenta del por qué. Entonces, esta herramienta nos tiene que ayudar a ir eliminando problemas con la prioridad de su recurrencia y continuar haciéndolo hasta que las eliminemos casi todas, porque siempre irán saliendo otras o las mismas o nuevas, etcétera. Entonces, esta es la manera en la que podríamos estar tomando decisiones. Sí podemos hacer una lluvia de ideas para decidir qué puede estar pasando con la falla 1, por ejemplo. Motor no detiene. A ver, muy rápido, una espina de pescado. ¿Por qué creen que el motor no se detenga? Lo que se les ocurra, ¿eh? Por falta de alguna pieza. Por falta de alguna pieza. Por Sí. falta de servicio, Por falta de servicio, mantenimiento. sí. Mantenimiento, es correcto. ¿Qué más? Quizá no hay un buen calibrado. No hubo un buen ajuste, un buen calibrado desde el inicio, sí. Ok. ¿Qué otra causa? ¿Serían las principales? Tomemos esas tres. Con esas tres, entonces nos vamos hacia el refrigerador y revisamos. Primero, ¿no? A ver, ¿sí tiene la pieza? No, sí la tiene. Ok, correcto. 2, ¿sí está calibrado a lo que debería estar calibrado? A ver, revisamos. Ups, no. No, bueno, sí, algunos sí, otros no. Correcto. Ya tenemos ahí un foco. Hay que capacitar a la gente para que sepa calibrarlo bien. 3, o podemos empezar a hacer también una estadística. De los, ¿cuántos eran? De los 36 motores que no se detenían, resulta que 6 no tenían la pieza que dice Patty. De esos 30 restantes, pues, ¿qué crees? Estaban bien calibrados, 12. Y los demás no. Y del resto, de 18, resulta que les hacía falta mantenimiento. Efectivamente, no se le explicó al cliente o no teníamos previsto que le iba a caer polvo. Está puesto en una parte muy abajo, muy cerca del piso. Entonces le entra todo el polvo, la tierra de lo que barre el cliente y bla, bla, bla. Y ese polvito está haciendo que ese contactorcito, esos dos platinitos, dejen de hacer contacto y entonces no se apague cuando ya está frío y sigue enfría y enfría y enfría y enfría. Entonces, con esta lluvia de ideas muy rápida que hicimos, que sería un mini pescado, casi un charal, nos salió ahí, eso nos dice, nos da pauta qué es lo que tenemos que hacer. Encontramos 3 fallas, encontramos la causa de las 3 fallas, podríamos jugarle otra vez al 80-20, vamos a tratar de solucionar las más recurrentes, pero en este caso queremos quitarlas de lleno. Y entonces empezamos a tomar decisiones, empezamos a tomar acciones para eliminar precisamente el problema de que no tiene la pieza que decía Patty. Bueno, algo hay que hacer para garantizar que sin esa pieza no salgan nuestros refrigeradores, ¿no? Jalón de orejas a calidad. ¿Cómo es posible que no se dio cuenta de eso? Digo, a calidad y a producción. 2, ajuste. Estaban mal calibrados. Ok, vamos a trabajar con la gente, vamos a capacitarlos, vamos a enseñarles bien y vamos a poner un Pocayo, que se llama, que es un sistema a prueba de fallos, para evitar que nuevamente salgan refrigeradores sin esa pieza
o salgan refrigeradores mal calibrados. El tercer problema puede ser más complejo. A ver, el diseño del refrigerador ya trae ahí destinado ese espacio para poner ahí esa pieza. No contábamos con que el polvo o lo que sea, pues nos está jugando en contra y esto se va a dar con toda la frecuencia del mundo. Entonces, a ver, tráiganse a los de ingeniería, tráiganse a los que diseñan para ver qué podemos hacer. Podemos poner más arriba la pieza, la podemos poner en un lugar en donde el polvo no le llegue tanto y no nos afecte. La podemos meter en una cajita, pues yo no sé si de aluminio para evitar, casi sellada, para evitar que el polvo le llegue. La podemos poner al revés para que aunque el polvo le caiga, pues realmente no le penetre y no nos genere ese factor de que pues ya se llenó de polvo y ya no hace contacto. No sé, podemos ahí jugar otra vez a hacer una lluvia de ideas e identificar cuál podría ser la solución para que no se nos vuelva a llenar de polvo. Que decías, Gonzo, mantenimiento. O le colocamos algún dispositivo para que al cliente dentro de su manual le digamos que cada X tiempo, por favor, le haga esto que se nos ocurrió para asegurar, para garantizar que su refrigerador va a estar funcionando siempre al 100%. Alguien me va a decir, ay, pero pues el cliente igual y no lo hace y le va a fallar. Ok, sí, es válido. Sin embargo, ya le dimos al cliente una posibilidad, una opción, para que antes de hablar al centro de servicio, revise si no le ha hecho ese mantenimiento, porque igual le va a costar. Tan solo el llevar el refrigerador o pedir que alguien venga, que se le eche a perder su comida. A ver, revisa tu manual, en tu manual dice bien grandote, por favor, cada 3 meses limpia esto con este procedimiento bien sencillo. Y entonces nosotros como fábrica nos quitamos la bronca de estar teniendo reclamaciones de los clientes y el cliente por su parte, al estar haciendo este mantenimiento, no 3 meses porque se le olvidó, pero cada 6 meses está teniendo un funcionamiento adecuado de este refrigerador y entonces estas fallas de motor que no se detiene las vamos prácticamente a matar. Digo, a lo mejor encontramos que el motor estaba defectuoso, no lo sé. Pero bueno, tomando en cuenta los 3 comentarios que hicieron, es como se haría un análisis muy servilletero en este momento, pero es como le tendríamos que ir atendiendo a las causas y entonces esta gráfica, por consecuencia, pues se va a ir modificando. ¿Dudas? ¿Comentarios hasta acá? ¿Les hace sentido todo lo que vamos construyendo hasta ahorita? Todo bien, profe, gracias. Ok. Pues ya se acabó la clase. No es cierto. Ya nos terminamos este tema. Hay otro. Por cierto, yo sé que no son muy curiositos, pero ya tienen otro tema. Ya tienen una tarea en la plataforma. Entonces, por favor, revísenla. Revísenla porque esta tarea tiene que ver precisamente con lo que acabamos de ver. Tiene que ver con los gráficos que ya platicamos, que ya manejamos. Y esa tarea me parece que la tienen que entregar antes del próximo parcial. Pero bueno. Gráficas de control. Estas gráficas son relativamente sencillas, pero nos ayudan tremendamente también cuando se trata de controlar, cuando se trata de verificar, cuando se trata de asegurar que un proceso se esté llevando a cabo dentro de los parámetros
de lo que lo necesitamos. Esto es bien sencillo. Dice, los gráficos o cartas de control son diagramas preparados donde se van registrando valores sucesivos de la característica de calidad que se está estudiando. Estos datos se registran durante el proceso de elaboración o prestación del producto o servicio. Cada gráfico de control se compone de una línea central que representa el promedio histórico y dos límites de control, superior e inferior. Y aquí podemos ver precisamente una muestra, una gráfica de lo que es un gráfico de control con su línea central o su valor central y sus límites, tanto superior como inferior. Y también nos muestra ahí un punto que está fuera de control. ¿A quién se le ocurre de bote pronto, así de inmediato, con qué podríamos construir una gráfica de este tipo? ¿Con qué tipo de información? Puede ser ahorita con los contagios o también puede ser con las calificaciones. También puede ser con las calificaciones. Sin hablar de cosas tristes, vámonos a la parte de contagios. Muy específicamente, ¿con qué? Porque no podemos decir no contagiado, límite superior, un poquito contagiado, límite inferior, un poco menos contagiado. Un poco más contagiado, un poco menos contagiado. ¿Con qué parámetro concreto podríamos hacer esta gráfica? ¿Qué nos piden para entrar ahorita a cualquier establecimiento? Sobre todo los autoservicios, que están muy apegaditos a los procesos. Usar cubrebocas y mantener la distancia. ¿Y qué más? ¿No te has fijado que te toman tu temperatura? La temperatura. O a veces tú solito te dicen, Usar ahí está el de la sanitizantes. temperatura. Usar sanitizantes. Vamos a trabajar con la temperatura. ¿Cuál es la temperatura promedio o normal, entre comillas, de un ser humano? 36. 36 y medio. 36.5. Ok. Sí. ¿Cuándo se considera febrícula? ¿Cuándo decimos que ya tiene temperatura? Pues normal, antes de la pandemia decíamos que 37 hasta los 38 grados era ya fiebre. Ajá. Entonces, ¿podríamos poner 37.5 como límite superior? ¿O 37, quieren? No, 37.5 está bien. Bueno, 37.5. ¿Y abajo? Si 36.5 es el valor central, ¿cuál sería nuestro límite inferior? 35. 35, no sé. Creo que es demasiado, ¿no? Sería 36, ¿no? ¿Cómo? 36. 36. Ok. Entonces, fíjense, si estuviéramos de polis ahí en un centro comercial, nos podrían dar una hojita, una hoja de control o de verificación, y estaríamos anotando, ¿no? A lo mejor un valor que nos pidan es simplemente ponme el sexo de la persona y su temperatura. Entonces, bueno, mujer femenina, 1, valor de temperatura, y vamos registrando los valores que nos vaya dando el termómetro, ¿sí? Y al final del día, algunos de ustedes, que es el gerente de la tienda, se les ocurre o les piden en su corporativo hacer una gráfica de control de cara a darle un informativo a las autoridades de salud de que todos sus clientes realmente van bien. Y entonces, el valor central será 36.5, el superior dijimos que 37, o 37.5, ya no me acuerdo, y 36 el inferior. Probablemente
haya gente que llegó con 38 de temperatura. En este caso lo registraríamos hacia arriba, no hacia abajo como está la grafiquita. Bueno, esta gráfica es para algún otro ejercicio, pero nosotros pondríamos 1 o 2 o 5 personas que vinieron con más temperatura y que con la pena pues no las pudimos dejar pasar porque nos han dicho que arriba de este límite superior no los dejemos pasar. Esa gráfica, con esta información hipotética que estamos manejando, podría plasmarse de esa manera. Y entonces decirle a la Secretaría de Salud, mira, sí estamos haciendo nuestro trabajo y con la pena tuvimos que, en la parte de la izquierda, en lugar de peso de las piezas, pondríamos las temperaturas y en el eje de las X el número de clientes, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Suena? ¿Les parece que se podría hacer de esa manera o no? Sí, profe. Ok. ¿Qué nos daría de primera entrada? Al final del día, ustedes son los gerentes de la tienda, revisan este gráfico de control, ¿qué les diría? Ustedes no toman la temperatura, la hace el poli de la entrada. ¿Qué les diría? Pues una que sí llevan el control, ¿no? De lo que se está pidiendo. Ajá. Y 2, pues que no ha habido, mejor no se promueve un nuevo contagio, o propicia más bien un nuevo contagio, ¿no? Porque Ajá. estamos tratando de evitar que esas personas ingresen a nuestra tienda y así evitar que contagien a otros, ¿no? Así es. ¿Por qué no utilicé algo que habían dicho de cubrebocas? Porque ese es un sí o no. O sea, el uso de cubrebocas se vuelve solamente un sí o no. Sí lo trae o no lo trae. En donde sí lo trae pasa y no lo trae para atrás. Entonces, no podemos realizar una gráfica de control de este tipo. No la podríamos hacer. Sin embargo, con las temperaturas, sí. La gráfica de control obviamente requiere de una cierta variación, ¿sí? A menos que les dijéramos al poli, oye, poli, ponte a revisar qué color de cubrebocas traen, que sería una pachanga, ¿verdad? Ahí sí tendríamos una variabilidad importante, pero la verdad es que no nos interesa. En el tema de cubreboca es, ¿lo trae? Bienvenido, pase usted. No lo trae, con la pena se me regresa para su casa. Por eso no utilicé esa sugerencia que me hacían. Pero con la temperatura sí se puede hacer. Tampoco con el sanitizante, ¿no? Porque es o te lo pones o te lo pones. Solamente es un sí o no. Entonces, en este caso, la temperatura sí se prestaría para hacer un juego de este tipo. Lo mismo podríamos hacer con nuestros empleados, ¿no? Cada 3 horas o cada 2 horas pasamos y les tomamos la temperatura a todos nuestros empleados y lo vamos registrando. ¿Por qué? Oye, porque la Secretaría de Salud también me cuestiona mucho qué hago con mi personal y entonces durante una semana me dedico a tomarles la temperatura a mis empleados, hago este grafiquito de control y le muestro, mira, de esta semana mi personal se comportó así. Y el cuate que aquí está, que se disparó, pues ese cuate lo mandé con el médico a que se revisara, y no ha regresado ahorita. Está de incapacidad. Dice que se lastimó un pie, pero yo como que tengo dudas, pero bueno, está de incapacidad. Entonces, esa podría ser también una manera de garantizar que estamos cumpliendo, que estamos dentro de los valores permitidos, en el entendido de que hay otra vez una variabilidad mínima y máxima, pero en este caso permitidas por mi proceso. Lo que está fuera de esos límites, ya sea inferior o superior, bueno, pues son datos, son piezas en este caso, serán personas
que no pudieron integrarse al proceso, en este caso, entrar a comprar sus productos a la tienda. Entonces, un gráfico de control nos ayuda en ese sentido a mostrarnos el comportamiento de un proceso. Reitero, siempre tomando en cuenta ese valor central al que aspiramos, pero también reconociendo que hay variabilidad hacia arriba y hacia abajo del valor, pero siempre con un control, siempre con un límite, ¿sí? Si algo está fuera de ese límite, pues lo más seguro es que ya está fuera de y lo vamos a tener que manejar de una manera diferente. ¿Sí? Hasta acá más o menos está claro. Bueno, esas explicaciones magistrales que doy yo, dice un alumno que tengo por ahí. Gonzo, ¿nos ayudas con esta diapositiva si es que no te desconectas antes? Sí, profe. Creado por Walter Andrew Seward en 1920. El diagrama gráfico de control, también conocido como diagrama de Seward, carta de control o diagrama de comportamiento de proceso. Es una de las 7 herramientas de calidad definidas por Ishikawa. Básicamente consiste en los datos de un proceso plasmados de forma cronológica en una gráfica con límites establecidos, lo que permite determinar cuándo una variación no es normal. Al realizar el análisis de las causas encontramos de 2 tipos, causa asignable y causa aleatoria. Correcto, mi Gonzo, qué bueno que no te fuiste. Ok, entonces, en 1920 se crea esta herramienta, no es nueva, como podemos ver, ya es una herramienta que tiene algo de tiempo y nos ayuda muchísimo precisamente a ver el comportamiento de un proceso. Ahora bien, vienen 2 causas. Cuando encontramos variabilidad, dice Seward, puede haber 2 tipos de causas asignables y causas aleatorias. ¿Qué son ellas? Joven Estrella, ¿nos ayudas con el primer párrafo, las asignables, por favor? Sí, profe, dice, causa asignable. Si consigues hallar una causa concreta que ocasiona una variación excesiva y obedece a una situación específica, hablamos de causa asignable. Es el tipo de causa que debemos corregir, por ejemplo, la deficiente capacitación del trabajador o la falta de ajuste de una máquina. Ajá. ¿Qué más ejemplos se les ocurre o se te ocurren en este caso como causas asignables? Alguna vez hablamos sobre donde trabajaba Christopher en ¿qué era? Autolavado. Y una causa asignable podría ser que pues siempre lavábamos los autos en- en días o todos los días estaba nublado y no se podía lavar muy bien o tardábamos más en lavar un carro. Pero a ver, no entendí del todo el ejemplo. ¿Esa es una causa asignable para qué variabilidad o para qué problema en el proceso? Para no sé, que tardamos mucho en entregar los carros. Si buscamos una causa asignable sería pues que tenemos un mal clima y por ende pues nos cuesta un poquito más de trabajo lavar los carros porque hay que secar manualmente y ya no lo dejamos a que lo seque el sol. Ok, entonces estarías hablando que tu gráfico de control a ver aquí, tu gráfico de control, ¿qué habría en las X y qué habría en las Y? Digo, para que todo el mundo te entendamos y estemos en la misma frecuencia. En el eje de las X podríamos Sí. poner el tiempo que tardamos
en lavar un lote de carros. Y entonces el de la Y, ¿qué pondrías? Ay. Yo creo que en las X, o sea, el horizontal sería cuántos carros estás lavando. Y en la Y, el tiempo que te estás tardando. Sí. En donde la línea central te diría que en promedio te tienes que tardar, ¿qué será? ¿30 minutos? ¿40? ¿35? ¿Cuánto será el tiempo que se tardan en lavar un carro? Quizá tendríamos márgenes de 25 minutos, de 30 y 25. Ok, entonces 25 es la línea central, dices tú. El tiempo máximo. Sería de 35. Más de 40, profe, porque ya llegan camionetas o carros mucho más grandes. Ok. ¿Tú dices que el promedio sería 40, Rodrigo? ¿Coyo? Sí, bueno, es lo que más o menos me acuerdo, porque también una vez nada más por estar aburrido en casa me metí a trabajar en un autolavado. Sí. Entonces, 40 minutos sería el tiempo aceptable. ¿Cuál sería el límite superior? Ambos Rodrigos les pregunto. El límite superior sería 40, ¿no? Es que yo entendí que decía Rodrigo que 40 era el promedio. Entonces puede ser 45, por ejemplo. No sé, sí, 45 el límite superior y entonces el inferior. ¿Ibas a decir algo, Gonzo? 35. Ok, vámonos sobre 35 límite inferior, 40 el valor normal o central y 45 el límite superior. Ahora sí, continúa con tu ejemplo, joven maravilla. Nos damos cuenta que esos datos pues los tomamos en días con buena con buena calidad de sol, de calor. Entonces pasa que tenemos un problema y los carros están tardando mucho en salir. Tenemos un límite superior de 45 hablamos y estamos ascendiendo a 47 o 49 o quizás 50 minutos por carro. Entonces, si buscamos una causa asignable, podríamos notar que el clima está quizá no en mal estado, pero no, no se presta como para poder llevar a cabo un buen lavado, que porque está nublado y hace un poco de viento, entonces el viento arrastra un poco de polvo y entonces se vuelve a ensuciar y tenemos que pasarle otro trapazo, ¿no? Un decir, o que cuando terminamos de enjuagar el carro tarda en secar porque el sol pues no le está dando como debería de ser. Ajá. Entonces sería la causa asignable sería el clima. Ok, si tú mismo leíste este párrafo, dice ahí abajo que es el tipo de causa que debemos corregir. Entonces, ¿cómo lo corriges? Quizá creamos, no sé, ¿cómo se dice? Una estación o un área en donde podamos controlar quizá, bueno, no sé, podemos tener hay como una casita de campaña, un decir, para que el polvo pues no se le pegue a los carros, o quizá podemos tener ¿cómo se llaman estas cosas? Como compresores de aire, pero de aire caliente para que pueda secar un poquito más rápido. Podría ser, tienes mucha lana, le vas a invertir a estos compresores de aire caliente que deben costar una lana y que su operación ha de ser bien costosa porque para calentar el aire van a necesitar resistencias que normalmente funcionan con electricidad y entonces quiero ver si lo que cobras por lavado de auto te va a dejar para
la inversión de estas máquinas para pagarle el sueldo a tus trabajadores, la renta y que te quede una lana. Pero bueno, como estamos hablando de manera hipotética, te lo valgo de momento. ¿Qué otra variable o qué otra causa asignable se les ocurre? Puede ser al ejemplo de Rodrigo o puede ser a cualquier otro ejemplo que ahorita se les haya ocurrido. Causa asignable. Kelly, tú hablabas hace un rato de calificaciones. Las calificaciones, ¿podríamos manejarlas con esta herramienta? ¿Podríamos tener un gráfico de control y nuestras variables, tus calificaciones? Pues yo creo que sí, profe, porque Correcto. Dime cuál es tu valor central, por favor. Espero que no esté tu mami por ahí cerca. sí, aquí anda. Ups, no me oyó, no me oyó. Pues ni iba a darse. Quieres decir 8, ¿verdad? ¿7? No, 9. ¿9? ¡Ah! Ok, tu valor central 9, bueno, pues ya está. El valor límite superior va a ser 10 y el límite inferior va a ser 8. Correcto. Me encanta eso y lo quiero ver. ¿Cuál sería una causa asignable de que no sucediera eso? O sea, sacaste un 7. ¿Cuál sería una causa asignable? Pues puede ser porque no revisé la plataforma y no entregué la tarea a tiempo. Exacto. O también puede ser parte del examen. Ok. Pero fíjate, dice, es el tipo de causas que debemos corregir. El examen no sé si lo puedas corregir. No. Pero el no haber entregado tareas, el no haber estudiado, sí es una causa asignable en este ejemplo teórico. ¿Por qué? Porque sí lo puedes corregir. En el caso del examen mismo, como decías, o no sé a qué te referías con esto del examen. Bueno, si es que no se puede corregir el examen. Pues, Si no, tú no puedes hacer nada respecto al examen. ajá. No, pues las tareas. Ok, las tareas, el estudiar, el prestarle la atención, el que te confiaste y llegaste 15 minutos antes de que terminara la hora y dijiste, ahorita rápido contesto el examen y sorpresa, venía más difícil de lo que pensabas, ¿no? Esa sería una causa asignable. Algo que ocurre que sí puedes saber qué es, que normalmente está de tu lado, que tú lo puedes manipular, que tú, como aquí lo dice, tú lo puedes corregir. Entonces esa es una causa asignable. ¿Cuál sería una causa aleatoria? Pues que puedo tener, como usted dijo, 8, 7, 9, No. 10. No sé. No, esa ¿No es una podría ser el examen, profe? Ajá, pero ¿qué del examen? A ver, amplíanos un poquito eso. Pues que a lo mejor no lo puedes volver a realizar. O sea, si ya hiciste tu examen y a lo mejor revisaste ya, ¿cómo se llama? Bueno, realizaste la revisión y viste Ajá, cuántas tuviste mal, pues ajá. ya no lo puedes volver a realizar, ¿no? Que ya, A ver, pues, no, ayúdanos, Pati, por favor, leyendo causa aleatoria para ver si nos queda más claro. ok, causa aleatoria. Cuando no consigues hallar una explicación concreta a una variación, o si la variación fue ocasionada por un evento sin importancia, que no se volverá a repetir. Hablamos de causa aleatoria, también se les suelen llamar variaciones naturales o causas naturales. Es el tipo de causa que está presente
en la vida misma, fortuita. Ejemplos son la curva de aprendizaje del trabajador y el cierre inesperado del software. O sea, que se me haya, pues, apagado, no sé, mi computadora o el celular. Entonces ya estaba yo realizando mi examen y en cierto tiempo me quedé sin pila y pues ya no pude contestar. Se te fue la se luz, refiere. estabas bien entrada contestando tu examen y ¡puf! Se fue la luz. Y con ella el internet. Y tu celular no trae suficientes datos, ¡pum! Ya bailó. Si estuviéramos en clases presenciales, bien guapa, temprano te levantas, te arreglas, te pones toda linda, ahí vienes corriendo para la universidad y chin, no pasó la combi, ese día era su fiesta de la ruta y no pasó. O hubo un accidente no sé dónde, los que vienen de más allá de la Bocho, cerraron la autopista y pues ahí estás en el micro, sí saliste a tiempo, sí saliste bien, pero estás parada ahí 30, 40, 50 minutos y ya no llegaste al examen que era de 1 hora. Esas serían causas aleatorias. O sea, no van a suceder siempre, no van a suceder cada tercer día. Pudo haber sucedido por alguna causa rarísima y no se pudo llevar a cabo. Digo, una causa del otro lado es que algo pasó, un incendio cerca de la universidad, Dios no lo permita, no en la uni, cerca, y cerraron la calle y no se puede entrar a las instalaciones. Entonces, no se puede hacer el examen. Digo, eso sería no poderlo hacer, no reprobarlo. Sería una causa un poquito diferente, o más bien un resultado un poquito diferente. Pero las causas aleatorias son estas variaciones que se pueden dar, que no las tenemos bajo control, no dependen totalmente de nosotros, no se van a dar de manera recurrente, pero si se dan, nos hacen variar tremendamente el resultado. Te pusiste mal en la noche, también, Dios no lo permita. Se enfermaron en la noche, comieron algo ahí que no les cayó muy bien y pasaron una noche tremendamente mala y al otro día era el examen. Entonces, realmente no llegaron concentrados al examen porque traen más ganas de dormir que nada, y van deshidratados y todo eso. Esa sería una causa aleatoria, algo que hizo variar el proceso de una manera no prevista, que no se da con frecuencia y que entonces tiene que ver, por supuesto, va a impactar en esto que vemos acá, en el resultado del comportamiento. Entonces, ese límite inferior del que nos hablaba Kelly se fue hasta 7. Digo, no reprobó, pero se cayó hasta 7. ¿Por qué? Pues porque se quedó sin internet y lo que alcanzó a contestar, que iba muy bien, todo estaba bien, pero le dio para contestar 7 preguntas de 10 hasta que se quedó sin datos o se le acabó la pila o se fue la luz o lo que gusten y manden. Eso sería como una variación de este tipo provoca exactamente el resultado o cómo altera el proceso mismo. No sé si más o menos nos queda claro. Sí, Kelly, sí, Gonzo, Rodríguez. Sí, profe, ya quedó más claro, gracias. Ok, perfecto. Y bueno, aquí básicamente nos ayuda un poquito con las definiciones, en donde el límite superior es ese valor más grande aceptado en el proceso, ¿sí? O sea, es lo máximo que podemos permitir. En este caso de las calificaciones, bueno, pues está por demás, ¿no? Ese es un ejemplo bastante sencillo. Ojalá todos estuviéramos en el límite superior, pero dentro de los procesos es una variación, recuerden, y es la variación hacia arriba más alta aceptada.
El límite inferior de control, pues lo mismo, es ese valor mínimo que vamos a aceptar de variación dentro de un proceso. Ustedes imagínense, a ver, déjenme ver algo así como extremo en cuanto a variaciones, que no nos agradaría que hubiera una variación tan grande. ¿Qué proceso, qué producto no nos gustaría que tuviera variaciones demasiado extremas? Se me ocurrió uno, pero es de mal gusto. Ustedes imagínense que el tamaño de la boca de un envase tuviera una variabilidad mayor. Y entonces, y estoy tomando una regla, algunas botellas vienen de 3 centímetros, de ancho, la boca de la botella, y otras nos salieron de un centímetro de ancho. O sea, estamos haciendo unos refrescos nuevos, nada más que todavía no tenemos muy buen control del proveedor que nos hace botellas. Y aunque las botellas están padrísimas y el refresco muy rico, resulta que algunas botellas salen con 1 centímetro de diámetro la botella, pero otras se fueron hasta 3 centímetros de diámetro, en donde el correcto el valor central serían 2 centímetros. ¿Se imaginan qué pasaría ahí? ¿Cómo, profe, me podría repetir, por favor? Imagínate una botella, imagínate la boquilla, o sea, por donde tomamos el líquido. Unas botellas salen con 1 centímetro de diámetro y otras salen con 3 centímetros de diámetro. El correcto es 2 centímetros. ¿Sí? Una botella tiene 2 centímetros de diámetro. ¿Qué sucedería si abrieras tu refresco y resulta que tiene 3 centímetros de diámetro la botella? No sé si tengan ahí la posibilidad de tener una regla o algo para darse cuenta cuántos son 3 centímetros de diámetro. Es más, como referencia les digo, el centro de un rollo de papel higiénico mide 4.7 centímetros, 4.5 centímetros de diámetro. El centro del rollito de cartón del papel higiénico tiene 4.5. Imagínense ustedes que de 3 centímetros es el diámetro de una botella de un refresco nuevo que estamos produciendo. ¿Cómo ven? ¿Qué les parecería? ¿Estaría padre? Creo que no se compraría ese refresco. ¿Por qué? Quizá por practicidad o por lo que sea, pero es diferente a los demás. Pues queríamos hacer algo diferente, ¿no? El tema es que unas botellas nos salieron con 1 centímetro de diámetro. O sea, aquí lo que vamos es, esta variabilidad tan grande sí puede generar realmente problemas, ¿no? Al rato, cuando puedan, tómense algo con qué medir para que se den una idea. De 1 centímetro de diámetro es nada y 3 centímetros de diámetro es un mundo. Para una botella es una locura. No tengo una botella cerca de la mano, pero sí tengo. Tiene 2.3 de diámetro, profe. ¿2.3? Sí. Ah, excelente, excelente, gracias. Entonces, fíjate, 2.3, imagínatela de 3 de diámetro.
O sea, ya es una... A lo mejor el Gatorade tenga una abertura sin la tapita, sin lo de arriba, a lo mejor la abertura del Gatorade sí es como de 3 centímetros de diámetro, porque tienen unas bocas anchas, aunque ya con el tapón que se le pone, donde apachurras o jalas, bueno, ya tomas diferente. Pero entonces, a lo que voy es, la variabilidad dentro de un proceso puede generar afectaciones importantes. Debemos de mantenerla dentro de estos límites, tanto superior como inferior, precisamente para tener esta uniformidad que todos los procesos deben tener. Entonces, esto es algo que debemos considerar. Dice aquí, ya tomándolo con ejemplos un poquito más concretos. Supongamos que tenemos un proceso de elaboración de sellos retenedores de aceite. Son como unas ligas, para quien no sabe de ello. Cada vez que se elabora un sello, se toma la pieza y se mide el diámetro interno. Las últimas 15 mediciones del diámetro se registraron en una carta control. Y son estas que estamos viendo acá, ¿sí? Esas son las 15 muestras. Vean esa variación. Y está en milímetros, o sea que es bastante más justo. Bueno, luego todas esas mediciones se anotan en esta carta, en donde se ve claramente cuál es el valor central, 74.01. Eso es lo que deben medir, pero nuestro límite superior es 74.05 y el inferior 73.97. No debería variar porque seguramente ya no va a embonar bien en el filtro y entonces el aceite lo más probable es que se empiece a salir, ¿sí? Dice, en este caso todas las observaciones fluctúan o serían mediciones, fluctúan alrededor de la línea central y dentro de los límites de control preestablecido. Sin embargo, no siempre será así. Cuando una observación o medición no se encuentre dentro de los límites de control, puede ser el indicio de que algo anda mal en el proceso. Y para esto sirve el gráfico de control, para que nos demos una idea, para garantizar que nuestro proceso realmente se encuentra dentro de los parámetros que queremos por múltiples razones. Imagínense que en los tornillos tuviéramos tornillos que salen de ciertas especificaciones, que no es otra cosa más que un límite inferior y límite superior. Pues de repente llegaríamos a casa, quisiéramos poner un tornillo y ¡ay, sorpresa! Pues no entra en la tuerca, ¿no? Oye, ¿pero por qué? Pues si lo pedí de esta medida, pues sí. Pues es que al fabricante pues, no se dio cuenta o no midió adecuadamente y se le salió de especificaciones y pues no entra. O queda pequeñito, ¿no? Queda más chico y pues no va a apretar. Entonces, esa es la importancia precisamente de esta gráfica de control que nos permite asegurar, garantizar, monitorear un proceso en el entendido de que todo va a tener una variación, pero nosotros definimos qué tanta variación puede tener. Si ustedes hacen como lo hacíamos con Kelly, el ejercicio de mi variabilidad respecto a las calificaciones, bueno, se estarían monitoreando en todo el tiempo para saber, a ver, estoy dentro de mis parámetros. Oye, una calificación se te cayó. Ups, pues sí, las razones ya las sé, no estudié, me enfermé, lo que sea. ¿Cuál es la medida correctiva que tengo que tomar más adelante? Precisamente para que mi línea central de toda la carrera se mantenga en lo que dije. Kelly dice 9, habrá quien diga, pues yo con un 8 la llevo bien, habrá quien diga yo 9.5, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa sería una forma de irnos
automonitoreando, autocontrolando. Chanfle, el promedio que saqué en el cuatrimestre pasado fue de tanto. Ay, está poquito por abajo de mi límite inferior. Bueno, ¿qué tengo que hacer? El siguiente cuatri, meterle un poquito más de candela. ¿Para qué? Para que suba yo este promedio y entonces en más tiempo vuelva yo a esa normalidad, a ese punto central que yo me fijé como promedio con el que quiero salir. A lo mejor porque me quiero graduar por promedio, a lo mejor porque, bueno, quiero salir con un buen promedio para que sea más fácil que se abran las puertas, etcétera, etcétera. Cada quien tendrá sus razones. Pero de eso nos puede ayudar a hacer este diagrama, este gráfico de control. Como escuchamos también hace un rato, la materia prima, la información, va a salir o puede salir de una hoja de control o de verificación. Entonces, una vez que tengamos datos, con ellos podemos jugar. Y voy a ocupar los últimos minutos que nos quedan de la clase para recordarles. Tenemos una tarea ahí pendiente que va a ir creciendo. Les voy a poner otra tarea similar, pero se las voy a poner la siguiente clase. Por favor, revísenla, por favor, váyanla trabajando, váyanla viendo, váyanle analizando qué es lo que tienen que hacer. Está interesante. Obviamente el Excel les va a ayudar muchísimo para poderla responder, pero váyanla viendo. Son datos, una serie de datos, los cuales habrá que transformarlos en los gráficos que ahí dice. Entonces, revísenla por favor, váyanla haciendo, tiene una fecha de entrega que no es la próxima clase, revísenlo bien, pero bueno, quisiera que vayamos jugando, entre comillas, que vayamos manipulando información para que se vayan familiarizando con esta herramienta y no se quede nada más ahí en el infinito y más allá, ahí en la nube de lo teórico, sino que la aterricemos y veamos lo fácil o difícil que es estar trabajando con números, pero que finalmente al terminar cada uno de los ejercicios de las gráficas, nos da esta información que nos puede ayudar ya en nuestra vida diaria a tomar mejores decisiones. Entonces, les encargo mucho eso, por favor. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Como siempre. Gracias. ¡Ándale! Habló Jaime. Excelente. Muy bien, Jaime. Muchas gracias. Me da mucho gusto escucharte. Ok, jóvenes. Pues nos estamos escuchando primero Dios el jueves. Que tengan muy bonita mañana. Desayunen, por cierto. Nos escuchamos al rato más bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Dale pues. Bye.